Putin estaba tan concentrado en los mapas del siglo XX que perdió el mayor tesoro del siglo XXI. No lo perdió en Ucrania. Lo perdió mucho más al norte, en el Océano Ártico. Para Putin, esto no es solo hielo y agua. Era el futuro tesoro de Rusia. Casi 25 billones de dólares en petróleo, gas natural y tierras raras. La única ruta vital que podría cambiar los flujos comerciales mundiales. Fue el proyecto definitivo de Moscú para borrar los canales de Suez y Panamá. Ahora es una prisión de $1 billón, rodeada de misiles de la OTAN y llena de títulos de deuda china. Rusia llevaba 300 años intentando alcanzar mares cálidos. El Mar Negro, el Mediterráneo. Pero, como quiso el destino, la respuesta a ese sueño de 300 años no estaba en los mares cálidos. El verdadero poder de Rusia residía en el frío intenso del norte, en la fortaleza de hielo. Durante años, Putin construyó esta región como la fortaleza del norte, intocable, inexpugnable, la propiedad eterna de Rusia. En 2021, en los mapas estratégicos del Kremlin, este océano estaba marcado como un lago ruso. Pero hoy, un solo informe de inteligencia filtrado del astillero Onega, que provocó un terremoto en los corredores del Kremlin, convirtió el sueño tricentenario de Putin en una pesadilla. Barcos desaparecidos, rutas interrumpidas cerradas. Ahora, mientras lucha por tomar una ciudad, Putin está a punto de perder el mayor bastión geopolítico del siglo XXI, el Océano Ártico. Primero, es necesario comprender que se está perdiendo, que se esconde bajo el Ártico. El Oriente Medio del futuro no son desiertos, sino glaciares. La economía de guerra puso a prueba el motor de Rusia. Por cada centímetro de lodo ganado en el sur, se sacrificó un océano en el norte. El potencial de 15 billones de dólares de Rusia se convirtió en una pérdida de 5 billones. Para analizar este desastre estratégico, primero debemos centrar nuestra atención en ese pequeño pero vital punto del mapa, el astillero Onega. Esta fue la base de producción de la estrategia ártica de Putin. Sin embargo, los informes de hoy muestran que esta base se ha convertido en un cementerio. La cancelación del proyecto insignia del astillero Onega, el rompehielos 7, y los astilleros al borde de la bancarrota, desencadenaron una necrosis sistémica en la industria rusa. Durante años, la propaganda del Kremlin habló de la invencibilidad de los rompehielos rusos. Somos los dueños del hielo, dijeron. Pero cuando la grúa se detuvo en Onega, esa mentira doméstica y nacional se derrumbó. La verdad era esta. La visión ártica de Rusia dependía de un sistema de soporte vital que dependía en un 80% de la tecnología occidental. Las hélices masivas que permitieron a esos barcos romper el hielo. La ingeniería francesa. Los motores que impulsaban esos barcos hecho en Finlandia. Navegación, radar, sensores, todo de Occidente. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Occidente lo desactivó. Los franceses no suministraron las hélices. Las aletas no alimentaron los motores. Los ingenieros rusos se quedaron solos en esos fríos hangares con montones de metal inacabados y desalmados. Se informó que las piezas traídas desde China se agrietaron con el frío ártico y no soportaron la presión. Como resultado, el proyecto del rompehielos 7 se canceló. Sin rompehielos, la ruta del Mar del Norte se congela en invierno. Si la ruta se congela, el sueño de Rusia de comerciar con Asia termina. Rusia está atrapada en su propio océano. El cierre de los astilleros rusos desencadenó un efecto dominó. La primera ficha de dominó en caer fue la ruta del Mar del Norte. Geográficamente, esta ruta es revolucionaria. El sueño ártico de Rusia no se limitaba a romper el hielo. El verdadero objetivo era cortar la línea vital del comercio mundial, concretamente los canales de Suez y Panamá. Las matemáticas eran claras e implacables. La ruta del Mar del Norte acorta la distancia entre Asia y Europa, pero en un 40%. En comparación con el canal de Suez, la ruta de 21.000 kilómetros se reduce a 12.800 kilómetros. Esto supuso un ahorro del 30% en costes de combustible y una ventaja de 15 días en el plazo de entrega. Además, en comparación con el canal de Panamá, el NSR es entre un 30 y un 40% más corto en las rutas de Europa hacia Pacífico, ahorrando entre 10 y 15 días y reduciendo los costos entre un 25 y un 30%. Para el mundo de la logística, este era el santo grial. El plan de Rusia era operar la única carretera segura del planeta en un mundo donde el canal de Panamá luchaba contra la sequía
y el canal de Suez estaba bloqueado por misiles hutíes. Para China, esta ruta era la ruta de la seda polar. Era un boleto de escape del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Malaca, la inestabilidad en Suez y los altos precios en Panamá. Para Rusia, significaba miles de millones de dólares en tarifas de tránsito por año y una palanca geopolítica única. Vladimir Putin planeó mover 80 millones de toneladas de carga a través de esta ruta para 2024, con el objetivo de rivalizar con Panamá y Suez. Pero hoy, esa carretera alternativa ha colapsado. Hay una regla simple: sin seguridad, no hay comercio. Una ruta ártica sin escoltas de rompehielos es la apuesta más peligrosa del mundo, pero para entender por qué murió el sueño ártico de Rusia, no basta con mirar las gélidas puertas del astillero Onega. Necesitamos adentrarnos un poco más, en el corazón de la industria rusa, en Yaroslavl y San Petersburgo. Los informes que se filtran desde Yaroslavl muestran el rostro humano de este colapso. En esta ciudad industrial, crucial para la producción rusa de motores y piezas, los trabajadores llevan meses sin cobrar. Mientras el Kremlin invertía el presupuesto en la industria de defensa para construir tanques, desangró la industria naval civil y su cadena de suministro. El símbolo más vergonzoso de este suicidio industrial ocurrió en los astilleros de San Petersburgo. Un barco ruso con ambiciones de superpotencia se hundió en agosto en el puerto de San Petersburgo, no en medio de una tormenta oceánica, sino antes de que su construcción terminara. ¿Por qué? Porque se envió personal cualificado al frente. Los que se quedaron atrás no cobraron y los protocolos de seguridad se desestimaron en nombre de la rapidez. Por lo tanto, la cancelación del proyecto del rompehielos 7 en el astillero Onega ya no es una sorpresa. Lejos de alcanzar la cifra prevista de 48, la flota rusa de rompehielos se ha reducido a 41 debido a averías y escasez de piezas. Ahora no hay barcos nuevos ni reparaciones. La capacidad de construcción naval rusa está muerta. El proyecto, que se suponía sería la pesadilla de Suez y Panamá, se ha convertido en un chiste debido a la incompetencia de la industria rusa. ¿Por qué? Porque los gigantes logísticos mundiales no confían sus mercancías de $1 billón a barcos ensamblados por trabajadores de Yaroslavl, sin sueldo, con trabajo duro, hambrientos y furiosos. Las compañías de seguros, al ver cómo los barcos se hunden solos en el puerto de San Petersburgo, solo pueden reírse de la promesa rusa de una ruta segura. La economía de guerra de Putin ha sometido a tanta presión el motor de producción del país que el sector naviero civil ha quebrado por falta de recursos. Esta cadena de fracasos, que se extiende desde Onega hasta San Petersburgo, ha anulado la posibilidad de que Rusia se convierta en una alternativa a Panamá y Suez. Entonces, ¿quién llenó el vacío de seguridad vial de Rusia? Aquí es donde entra en juego la segunda y más destructiva repercusión en las exportaciones energéticas. Los gigantescos proyectos rusos de GNL, Arctic LNG-2, en las penínsulas de Yamal y Gaiden, se construyeron en esta ruta. Extraer el gas no basta. Hay que transportarlo. Sin embargo, los astilleros surcoreanos dejaron de entregar los petroleros de clase ICE que construían para Rusia debido a las sanciones. Los astilleros rusos, Onega y Zvezda, no pudieron producir estos buques por falta de tecnología. El resultado: se produce gas en instalaciones cuya construcción costó miles de millones de dólares, pero no hay barcos para transportarlo. Este gas se ha convertido en un stock muerto sin comprador. Esta situación está generando una estrangulación masiva de los ingresos energéticos de Rusia. Y justo en medio de esta crisis, el gigante silencioso Noruega apareció en escena y asestó a Rusia un golpe fatal. Mientras Moscú lidiaba con su propia pesadilla logística, Noruega puso en funcionamiento el yacimiento Johan Castberg en el Ártico. Este momento no fue casualidad. Viendo la necesidad energética de Europa, Oslo, silenciosa y profundamente, llenó el vacío del mercado. Hoy, más del 30% del mercado europeo del gas está bajo control noruego, mientras que la participación de Rusia ha caído al 13% y se acerca rápidamente a cero. Esto no es solo una pérdida de mercado. Es la retirada forzosa de la ventaja energética de Rusia. Mientras Moscú buscaba mercados, Oslo los cerró. Así, los nuevos guardianes del norte comenzaron a representar la alternativa occidental y segura a la caótica y peligrosa ruta rusa. Si la paralización de los proyectos rompehielos y el colapso de la ruta comercial fueran simplemente un desastre económico, Putin podría haberlo superado. Sin embargo, cuando observamos el panorama general,
Ese gigantesco tablero de ajedrez, lo que vemos no es una bancarrota, sino un cerco militar y geopolítico en toda regla. El colapso económico es malo, pero el cerco militar es mortal. Antes de la guerra, Rusia controlaba el 53% de la costa ártica y había declarado intocables a Murmansk y la península de Kola bajo su doctrina de defensa de bastiones. Este era el refugio de los submarinos nucleares. Pero entonces llegó la invasión de Ucrania. Putin afirmó haber ido a la guerra para crear una zona de contención en Ucrania. Pero al final, se encontró dentro de un anillo de hierro en el Ártico. La legendaria fortaleza del norte de Rusia cayó. La arquitectura de este asedio se vuelve aterradoramente clara al observar el mapa. Según el informe de evaluación de recursos circunárticos del Servicio Geológico de Estados Unidos, las cifras son impactantes. El 13% del petróleo mundial, el 30% de su gas natural y los elementos raros que impulsan los famosos F-35 se encuentran en el Ártico. Y Rusia, con la costa más extensa, poseía la mayor parte de este pastel, con un valor de casi 15 billones de dólares. Su título de propiedad. Esta era la única garantía que sostendría a Rusia durante el próximo siglo, transformándola de una gasolinera en una superpotencia mundial, al menos hasta 2022. Pero entonces llegaron las sanciones occidentales. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN provocó un terremoto en la geopolítica ártica. Antes de la guerra, había un equilibrio en el Consejo Ártico. Ahora, 7 de los 8 miembros son miembros de la OTAN. El océano Ártico se ha convertido en un lago de la OTAN. Murmansk, el corazón nuclear de Rusia, se encuentra ahora en una zona de peligro. Mientras Noruega y Finlandia, nuevo miembro de la OTAN, ejercen presión desde el oeste por tierra. Y las armadas estadounidense y británica han llegado por mar a las puertas de la fortaleza norteña. En cuanto los submarinos rusos zarpan, son detectados por las redes de escucha submarina y los aviones de patrulla de la OTAN. Ya no son los cazadores del océano. Ahora son la presa, atrapados en su propio territorio. A medida que el frente europeo se cierra, se ha preparado un festín de lobos al otro lado del Atlántico. El bloque norteamericano. Estados Unidos y Canadá, al ver la debilidad de Rusia, han tomado medidas para apoderarse de su parte del Ártico. La idea de Donald Trump de comprar Groenlandia fue ridiculizada, pero hoy vemos con mayor claridad la genialidad estratégica que subyace a esta idea. Groenlandia no es solo una isla helada. Es el portaaviones insumergible de Norteamérica. Al modernizar la base aérea de Thule en Groenlandia, Estados Unidos ha abierto los ojos ante cualquier amenaza de misiles que Rusia pudiera representar desde el norte. Canadá, por su parte, ha tomado una decisión más agresiva. Ottawa ha declarado el paso del noroeste como sus aguas interiores y está modernizando por completo los sistemas de radar de NORAD. Junto con EU, ya no hay puntos ciegos ante los misiles rusos. Y la maniobra más letal, los F-35. La Fuerza Aérea estadounidense ha reubicado permanentemente sus flotas de cazas furtivos F-35 en Alaska a partir de 2025. Esto coloca el extremo oriental de Rusia directamente dentro del rango de amenaza a través del estrecho de Bering. Rusia ahora está rodeada no solo por el oeste, sino también por el este y el norte. El bloque norteamericano espera como un buitre, listo para llenar el vacío de Rusia en el Ártico. La OTAN cerró la puerta. Noruega robó el mercado. EU apuntó con sus armas. Pero el golpe más humillante para Rusia vino de China, a la que se había declarado su amiga incondicional. Esta es la forma más despiadada de ajedrez diplomático. China no es un aliado para Rusia. Es un depredador que espera a su presa debilitada. Aquí es donde entra en juego la trampa geoeconómica. China es en realidad un usurero para Rusia, y Rusia es ahora un cliente indefenso. Incapaz de pagar sus deudas, Pekín comenzó a infiltrarse en la región definiéndose como un estado cercano al Ártico. El dominio ruso sobre el Ártico solo tenía una vía para atacar a China. Rusia se ve ahora obligada a fletar barcos chinos para comerciar en sus aguas territoriales y transportar mercancías en su propio océano. La soberanía rusa se ha transformado en un acuerdo de arrendamiento con China. China explota despiadadamente esta vulnerabilidad. Rusia está cerrando el acceso al petróleo y el gas que extrae del Ártico a precios casi de coste, entre un 30% y un 40% por debajo de los precios del mercado mundial. Rusia ya no es un socio estratégico de China, sino su colonia de materias primas. Se están transfiriendo puertos a empresas chinas y se están vendiendo derechos mineros a Pekín.
Los territorios del norte que Rusia ha defendido con sangre durante 300 años se están vendiendo a China, uno por uno. Económicamente, Putin, huyendo de la OTAN, ha caído en la trampa. Esto no es una asociación, es una ejecución hipotecaria. Al calcular el coste de esta destrucción, el panorama que surge es aterrador. El valor total de las reservas del Ártico asciende a casi 25 billones de dólares. En 2021, la participación de Rusia rondaba los 15 billones de dólares y el 80% del dominio regional. Para 2025, ese dominio había caído por debajo del 50% y se está erosionando rápidamente solo en los últimos 3 años. Cuando se tienen en cuenta las demoras en el proyecto cancelado Arctic LNG-2, la producción detenida debido al corte de la tecnología occidental y las ventas realizadas con pérdidas a China. 5 billones de dólares. Sí, casi 5 billones de dólares del futuro de Rusia se han evaporado. El Ártico fue diseñado para ser el futuro de Rusia. Ahora se ha convertido en una prisión fría y vasta sin salida, cuyos recursos son explotados por otros. Putin estaba tan concentrado en los mapas del siglo XX que perdió de vista la geografía del siglo XXI. Por cada centímetro de lodo ganado en el sur, se sacrificaba un océano. En el norte, un potencial de 15 billones de dólares se convirtió en una pérdida de 5 billones. El astillero Negas se convirtió en un cementerio de metales y la fortaleza del norte en ruinas. Este dinero era el salario del pensionista ruso. Este dinero era la modernización del ejército ruso. Este dinero era la soberanía de Rusia. Todo fue aplastado bajo el hielo del Ártico. La historia no escribirá la guerra de Ucrania como una simple guerra negra. La escribirá como el lugar donde el futuro de Rusia se congeló hasta morir. Se acabó el juego.